Que el Señor te bendiga, eh, a vos que estás viendo este video, del otro lado de la pantalla, que Dios pueda bendecir en esta semana especial a nivel nacional, donde cientos de predicadores van a estar compartiendo mensajes de la palabra de Dios, pastores, teólogos, hermanos de iglesia, en la iglesia adventista el séptimo día a nivel nacional, perdón. Aquí en Argentina se va a estar compartiendo mensajes de las palabras de Dios para vos, para mí, que es lindo escuchar la palabra de Dios y es lindo saber de Dios y es lindo saber que Dios tiene mensajes de esperanza en este tiempo donde está complicado, ¿no? A nivel mundial está complicado lo que estamos pasando, pero sabemos que el Dios de la Biblia está al control de todas las cosas. Así que hoy lunes 21 de septiembre comienzo yo la semana. Voy a estar compartiendo temas de la palabra de Dios hoy lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes será el último tema. Así que te animo que puedas, este es el primer tema, así que te animo que puedas sumarte los próximos temas también, que lo puedas compartir y que juntos podamos disfrutar de los mensajes de Dios que nos dejó escrito en su palabra. Dios reveló su palabra, Dios inspiró su palabra y Dios conservó su palabra para que hoy podamos tenerla, para que hoy podamos saber que Dios nos habla a través de ella. Y todo lo que está en la Biblia se cumple. La palabra de Dios se cumple. La verdad está en la palabra de Dios. Y voy a leer ahí rápido 3 textos bíblicos acerca de la verdad. Dice en Salmo 19, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Cuál es la verdad? La ley de Dios. Los 10 mandamientos es la ley de Dios. Esas 2 tablas de piedra que hay imágenes de Moisés teniéndola, esa es la verdad de Dios. Jesús dice, la Biblia dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Los 10 mandamientos es una verdad de Dios. Jesús hablando en San Juan 17, 17, capítulo 17, versículo 17, Jesús mismo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, esto que tenemos aquí es una verdad para mí. Y Jesús dice, la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, canon completo ahí, es una verdad. Lo que está todo escrito ahí es verdad de Dios. Y Jesús mismo también hablando en San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad de Dios. Entonces, al compartir rápido esos 3 textos bíblicos, antes de leer la Biblia, de compartir, es siempre bueno orar. Así que quiero invitarte a orar en esta hora. Querido Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero, Señor, pedirte en esta hora que vamos a compartir de tu palabra, que vamos a meditar, que vamos a aprender más de ti. Que tú nos bendigas, Señor, con este estudio, que podamos amarte más, que podamos comprender que tú eres un Dios que se revela en la Biblia. Así que pido tu bendición ahora al leer la Biblia, al leer textos bíblicos. Bendice a las personas que van a estar escuchando, que tu Espíritu Santo sea el que dirija todo y el del mensaje a las personas que necesitan darlas, necesitan conocer. Así que Dios, pido tu bendición, la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a ir, voy a comentar rápido lo que vamos a compartir. Nosotros sabemos que la Biblia está dividida en dos, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué es Antiguo Testamento? Bueno, tenemos allí el pueblo judío, Dios lo saca de, de Egipto. Bueno, tenemos el pueblo judío ahí, el pueblo de Israel ahí, ¿no? No me quiero meter mucho ahí. Pero bueno, tenemos el Antiguo y tenemos el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento se ve mucho cómo el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Ellos hacen ciertas cositas, ¿no? Pero sigue siendo el pueblo de Dios. Después en el Nuevo Testamento tenemos el ministerio de Jesús, ¿no? Cuando Jesús es bebé, Jesús crece, Jesús comienza su ministerio, Jesús muere, Jesús resucita, Jesús se va y sigue el ministerio de los apóstoles, ¿no? Está dividida ahí la Biblia en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, yo quiero leer algunos textos bíblicos y vamos a leer varios textos bíblicos. Estaría bueno que si tenés un cuadernito, una lapicera, puedas anotar los versículos que voy a mencionar, porque capaz que algunos no los vamos a leer, pero algunos sí. Entonces el Antiguo Testamento está lleno, y yo voy a tocar algunos versículos nada más, y está lleno acerca de profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, ¿cómo podemos confiar de que acá está la verdad? ¿Cómo puedo, si fue escrita por un hombre? Dicen algunos, ¿no?
¿Cómo puedo confiar de que de acá está la verdad? Bueno, cuando Dios dice algo, ese algo se cumple. Dios es un Dios que si dice algo, lo cumple. Dios no es un Dios que no cumple sus promesas. Y vamos a leer varios textos del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Sabemos que Jesús se ve los milagros, lo que hizo Jesús en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento está lleno de pasajes bíblicos acerca de Jesús. Y nosotros tenemos que conocer a Jesús. Y vamos a meditar en algunos pasajes proféticos del Antiguo Testamento acerca de Jesús. En el Antiguo Testamento Jesús no había nacido. Jesús ya existía porque es Dios eterno, pero no se había hecho carne, no se había encarnado y no había venido a habitar entre nosotros. Eso recién lo vemos en el libro en el Nuevo Testamento. Pero vamos a leer los primeros pasajes bíblicos del Antiguo Testamento acerca de Jesús, de lo que Jesús iba a hacer o iba a acontecer con él recién en el Nuevo. Porque el Antiguo Testamento se puede decir que hay muchas, cientos de profecías acerca de Jesús que aún no vemos su cumplimiento en el Antiguo, perdón, sino recién en el Nuevo Testamento vemos su cumplimiento. Así que vamos a leer el primer texto bíblico ahí en el libro de Miqueas. Libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Qué no quiere decir este texto? Simplemente esto es lo que nos quiere decir de que el Mesías, Jesús, iba a nacer en Belén. ¿Saben en qué año más o menos fue escrito Miqueas? Fue escrito unos 700 años antes de nacer Jesús. Unos 700 años antes de nacer Jesús, Dios había profetizado en el libro de Miqueas, a través del profeta Miqueas, de que el Mesías iba a nacer en Belén. Si ustedes pues leen Mateo 2:1, ¿Jesús dónde nació? En Belén. Y noten lo que dice ahí, voy a leerlo lo que dice Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor, está en mayúsculas, Señor, en Israel. Y noten esta terminología del Dios eterno que es Jesús. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2 nos está hablando de que el Mesías iba a nacer en Belén. Y Miqueas fue escrito 700 años antes de nacer Jesús. 700 años después, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Tremendo. Como Dios dijo algo, profetizó algo a través del profeta Miqueas, como vemos su cumplimiento 700 años después en el libro de Miqueas. Tenemos, por ejemplo, otro pasaje bíblico también, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, estaba anunciado ya de que el Mesías iba a nacer de una virgen. Eso estaba profetizado en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. ¿Y dónde se conoce que nació Jesús después? Jesús nació de la Virgen María. Voy a leer brevemente lo que dice ahí, en Isaías 7, 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El libro de Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes de nacer Jesús. 700 años después, más o menos, el Espíritu Santo implanta a Jesús en el vientre de María y la Virgen da luz y se llama su nombre en el Nuevo Testamento Jesús. Pero en el Antiguo Testamento el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús había hecho carne y había venido a habitar entre nosotros, como dice San Juan 1:14. 700 años antes de nacer Jesús estaba profetizado en el libro de Isaías de que el Mesías iba a nacer de una virgen. 700 años después, ¿de dónde nació Jesús? De la Virgen María. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, ese versículo nos anunciaba de que el nacimiento del Mesías iba a ser anunciado por una estrella. Y sabemos que los magos, los sabios que venían del oriente, que estaban estudiando allí las profecías de Daniel, decían ellos, che, el Mesías está por venir. Entonces fueron allá a los judíos, a los escribas y fariseos, y ellos habían descuidado el estudio de la Biblia. Y ellos repasaron, de verdad, el Mesías está por venir. Y luego estos sabios que estaban estudiando la Escritura fueron guiados por una estrella hasta donde estaba Jesús. Y así dice que le ofrecieron a Jesús incienso, mirra, y dice que adoraron
al niño Jesús. Y bueno, si ustedes pueden leer justamente en Números 24:17, está el versículo ese que anunciaba que el nacimiento del Mesías iba a ser anunciado por una estrella. Y vemos su cumplimiento en Mateo 2, versículo 9 al 10, justamente de la estrella, como ellos fueron guiados a través de la estrella y siguieron la estrella hasta donde estaba Jesús y había nacido. Tremendo también. Tremendo también ese. Y este versículo de Números 24:17 de la estrella, que si usted lo busca en la Biblia está en mayúscula, este mini profecía fue escrito 1400 años antes de nacer Jesús. ¿Se acuerdan el sacrificio? No sacrificio, la masacre de Herodes a los niños justamente de Israel en aquella época. ¿Qué pensaba Herodes? Bueno, el Mesías está por venir. Y según los judíos el Mesías va a reinar y lo va a sacar ahí de la esclavitud. Eso pensaban los judíos, ¿no? Que el Mesías iba a venir y los iba a libertar del yugo romano, ¿no? De la esclavitud, porque ellos eran gobernados por los romanos. Eso es lo que ellos pensaban. Pero tenían un concepto equivocado. Jesús no iba a ser rey acá en la tierra. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, Herodes, pensando que el Mesías lo iba a sacar de su trono, mandó a matar a todos los bebés. De 2 años para abajo mandó a matar y a sacrificar a todos los bebés. Y esa masacre de Herodes estaba profetizada en el libro de Jeremías. En el capítulo 31, versículo 15, estaba profetizado de que de la masacre que Herodes iba a cometer. Pueden leerlo ahí en Jeremías capítulo 31, versículo 15. No lo voy a leer porque tal vez se nos hace un poquito largo. También en el Antiguo Testamento tenemos profetizado de que el Mesías iba a ser rechazado por su pueblo. Sabemos que Jesús, y la Biblia dice en San Juan, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. El pueblo judío rechazó a Jesús, no quiso saber nada con Jesús. Y sabemos todo lo que le hicieron a Jesús. Pero todas estas actitudes que ellos tuvieron con Jesús ya estaba profetizado también en el Antiguo Testamento de que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a ser justamente, como podemos decir, él iba a tener ese trato de su pueblo para con él. En Isaías 6:9, versículo 10, lo voy a leer, nos habla de cómo el Mesías va a ser rechazado por su pueblo y que las enseñanzas de Jesús no iban a ser entendidas. Ellos endurecieron su corazón y no quisieron saber nada con las enseñanzas de Jesús. Dice Isaías 6, versículo 9, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo. Ellos endurecieron el corazón ante las enseñanzas de Jesús, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni con sus oídos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Entonces aquí en Isaías 6, 9 al 10 está profetizado de cómo el pueblo judío iba a rechazar al Mesías, al Salvador del mundo. A los suyos vino, no lo recibieron. Estaba profetizado ya en Isaías lo que el pueblo judío iba a hacer con él, lo iba a rechazar. Ellos endurecieron, engrosaron el corazón, como dice el texto bíblico que leímos, con las enseñanzas de Jesús. No se quisieron convertir a las enseñanzas y los mandamientos de Jesús y no quisieron recibir la sanidad que Jesús les venía a traer. Estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento el comportamiento judío de su pueblo que él vino a salvar. Estaba profetizado que ellos iban a tener ese trato para con Jesús. Y leemos, vemos las películas y fue así. Y no solamente las películas, en la Biblia fue así. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. También ya estaba profetizado en Isaías 29, versículo 13. O sea, muchas palabras que Jesús decía ya estaban escritas en el Antiguo Testamento, que Jesús la iba a decir en el futuro. Y estas palabras, este pueblo se acerca, como dije recién, dice, por ejemplo en Isaías 29, 13, dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estas palabras también Jesús las dijo 700 años después, porque esto está escrito en el libro de Isaías, versículo 29, 13. Y ven su cumplimiento en Mateo 15, 8, si después lo pueden repasar. O sea,
años, 500 años antes, 600 años antes, 500 años antes, el Antiguo Testamento ya estaba profetizando a los estudiosos de la Biblia lo que Jesús iba a hacer. Y cómo vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Jesús purifica el templo, los que comerciaban y vendían ahí? Eso está profetizado también en Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Bueno, el libro de Jeremías fue escrito unos 600 años antes de nacer Jesús. 600 años después Jesús purifica el templo de los que comerciaban allí. Y Jesús dijo, mi casa es casa de oración. Y Jesús purificó el templo de los que allí comerciaban y bueno, no hacían lo que en realidad hay que hacer en la casa de Dios. Por ejemplo, también tenemos otro texto bíblico, otra profecía mesiánica acerca de Jesús. En Zacarías 9, versículo 9, el libro de Zacarías fue escrito unos 500 años antes de nacer Jesús. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén está profetizada ya en el Antiguo Testamento. 500 años antes de nacer Jesús estaba profetizada la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Voy a leer este texto bíblico en Zacarías 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y vemos su cumplimiento en Mateo 21, versículo 1 en adelante. Así que lo voy a buscar para podamos ver cómo 500 años después vemos el cumplimiento de esto. Acabo de leer el versículo de Zacarías 9:9, escrito 500 años antes de nacer Jesús. Y voy a leer el cumplimiento de ese texto bíblico 500 años después con Jesús en la entrada triunfal. Dice Mateo 21, versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráemelo. Y si alguien os dijere, decid. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este es el versículo que acabo de leer en Zacarías. Se profetizó ahí. Y bueno, los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban racimos de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Interesante. ¿Cómo vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento? Bien. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También estaban profetizadas 1000 años antes de nacer Jesús en el Antiguo Testamento. En el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 1, ya estaba profetizado las palabras de Jesús allí. También en el libro de Salmos, escrito 1000 años antes de nacer Jesús, el libro de Salmos, estaba profetizado de que a Jesús le iban a atravesar las manos y los pies. Estaba profetizado eso. En Salmos capítulo 22, versículo 16, dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de maligno, traspasaron mis manos y mis pies. Salmos 22, 16. Y sabemos que a Jesús les traspasaron las manos y los pies al ser clavado en la cruz. También en el libro de Salmos, 2 versículos en adelante, capítulo 22, versículo 18, estaba profetizado sobre cómo iban a repartir y iban a echar suerte sobre los vestidos de Jesús. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, los soldados romanos ahí jugando con las túnicas, con las ropas de Jesús, echaban suerte sobre Jesús, se repartían sus vestidos y se burlaban de Jesús en la cruz. Y ello ya estaba profetizado en el libro de Salmos 1000 años antes de nacer Jesús. 1000 años después
sucedió eso con Jesús estando en la cruz y los soldados romanos. Y cómo lo describe la Biblia, ¿no? Sobre mi ropa echaron suertes. Y es interesante porque si volvemos o si vamos a Génesis, en el huerto del Edén, eh, Dios le dice a Adán y Eva, lo llena de todas bendiciones, ¿no? No voy a ampliar mucho ahí, ¿no? Pero lo pone ahí en el huerto del Edén. Dios le dice, de todo árbol del huerto pueden comer, menos ese, medio, ese que está ahí en el medio no lo coman porque van a morir. Sabemos lo que pasó con ellos prefieren obedecer la voz de una serpiente que nunca antes habían charlado ni escuchado con ella, prefieren obedecer a la serpiente antes que a Dios que le había dado todo. Entonces, comen del fruto. ¿Qué dijo Dios? Si ustedes comen del huerto, si ustedes comen del fruto, perdón, van a morir. Ellos comieron del fruto y ¿cómo se sintieron ellos luego de comer el fruto? Se sintieron desnudos. ¿Y qué tenía que haber pasado con ellos? Tenían que haber muerto. Porque habían desobedecido a Dios, habían escuchado a una serpiente que nunca antes habían tenido contacto y prefieren desobedecer a aquel que lo había colmado de bendiciones y le había dado todo. Entonces Dios dijo, si ustedes comen, van a morir. Ellos comieron del fruto, se sintieron desnudos. ¿Y quién tenía que haber muerto en ese huerto del Edén desnudos? Ahí nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían que haber muerto. Pero Jesús dijo, no, que no sufran la muerte de Adán y Eva. La muerte que tienen que sufrir ellos, la voy a sufrir yo. ¿Y quién murió desnudo en la cruz y sufrió la muerte de ellos? Jesús. También, por ejemplo, estaba profetizado que Jesús iba a decir tengo sed, lo dijo en la cruz. Estaba profetizado en el libro de Salmos también, Salmos 22.15. Salmos 22.15. Jesús iba a decir tengo sed. Ya estaba escrito en Salmo que Jesús iba a decir tengo sed en la cruz. Y en el libro de Juan 19.28 Jesús dice tengo sed. Las palabras de Jesús en tus manos encomiendo mi espíritu estaban profetizadas también en el Salmo 31, versículo 5, que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová Dios de verdad. Las palabras de Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaban profetizadas ya en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús había muerto en la cruz, ¿se acuerdan que Jesús estaba en el medio? ¿Y saben a quién ponían al peor de todos? En el medio. O sea, Jesús recibió un trato que no tenía que haber recibido, ¿no? Pero bueno, Jesús estaba ahí en el medio y a la izquierda, a la derecha, tenía dos personas allí, ¿no? Jesús ya había muerto, ya estaba por comenzar el día de reposo, ya estaba por comenzar el sábado. Y dijeron allí los escribas, los fariseos y demás, no es bueno que esos cuerpos estén colgados ahí en la cruz, bájenlos. Entonces se acercan y ven que Jesús ya estaba muerto. Pero los otros dos estaban vivos aún. Y para que murieran rápido, ¿qué hicieron? Le quebraron las piernas a los otros dos. A Jesús no le quebraron ni un hueso porque Jesús ya estaba muerto. A Jesús solamente lo bajaron y lo llevaron, ¿no? Lo sepultaron. Pero con los otros dos le rompieron las piernas. ¿Saben por qué a Jesús no le rompieron ni un hueso? También ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Dice el Salmos 34, versículo 20, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Jesús ya había muerto, ya había expirado, ¿no? Pero los otros dos aún estaban vivos, estaban colgados y estaban vivos. A ellos le rompieron las piernas, murieron de asfixia y murieron rápido, pudieron ser sacados de ahí. Pero a Jesús no le rompieron ningún hueso. ¿Por qué? Porque la Biblia decía eso. Estaba profetizado que a Jesús le iba a acontecer eso. También estaba profetizado que a Jesús lo iban a sepultar en la tumba de un rico. A los malhechores se lo tiraba con todos los otros muertos que estaban ahí. Hacían ahí, prendían fuego y morían los malhechores. A Jesús no le pasó eso. ¿Por qué? Porque estaba profetizado de que a Jesús, al Mesías, él iba a ser sepultado en la tumba de un rico. José de Arimatea se dio su sepulcro para que Jesús sea sepultado dignamente. Y eso ya estaba profetizado 700 años antes de nacer Jesús también en el libro de Isaías. Isaías 53, versículo 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto fue escrito 700 años antes de nacer Jesús. ¿Y a quién se aplican estos versículos? Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, se aplica a Jesús. Y dice con los impíos, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Saben dónde fue sepultado Jesús? En la tumba de un rico. José de Arimatea se dio su sepulcro para que Jesús fuera sepultado
dignamente. O sea, repasamos ahí rápidamente varios textos del Antiguo Testamento y hay muchos más, pero no voy a tocar mucho porque si tengo que leer todos los versos proféticos de Jesús en el Antiguo Testamento, no, vamos a durar como 2 horas seguramente el tema de la meditación acá, pero tremendo. Cómo Dios dice algo en el Antiguo Testamento cientos años antes de que eso acontezca. Aquí Dios nos revela que Él sabe todas las cosas. Conoce el futuro, conoce, bueno, el pasado, el presente, Él sabe lo que va a acontecer, Él sabe cómo va a terminar todo, y la Biblia inclusive nos dice cómo va a ser el fin de todas las cosas, que Dios sabe todo, Dios ya sabe todo. Y por eso Dios nos escribe y Dios nos revela en la Biblia su mensaje de salvación. Y Él tiene un plan para vos, tiene un plan para mí, y Él sabe todas las cosas. Y Él sabe tu decisión y sabe mi decisión. Y ojalá que sea la decisión correcta siempre, de seguir a Dios, de seguir a Jesús. Y este texto bíblico quería llegar, que se encuentra en Salmos 16, versículo 10. Salmos 16, versículo 10. Estaba profetizado 1000 años antes de que pasara esto con Jesús, de morir. Estaba profetizado de que Jesús iba a resucitar. 1000 años antes de nacer Jesús, en el libro de Salmos 16, 10, estaba profetizado de que Jesús iba a resucitar. Estaba profetizado de que iba a morir, sí. Estaba profetizado de sus milagros, sus señales, lo que iba a pasar con él, con su pueblo, la relación de los judíos con él. Estaba profetizado que no le iban a romper ni un hueso, estaba profetizado sus palabras, estaba profetizado. Pero también estaba profetizado la resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento, y vemos su cumplimiento en el Nuevo. Y Jesús le dijo: es necesario que el Cristo muera, pero el tercer día va a resucitar. Salmos 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa Seol? Sepulcro. Jesús está diciendo: porque Dios, no vas a dejar mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa ver corrupción? Bueno, cuando uno muere, sabemos que el cuerpo empieza a descomponerse, ¿no? Se empieza a descomponer y empieza a herir, ¿no? Vemos el relato ahí de Lázaro, dice que el cuerpo hedía de Lázaro. Lázaro había muerto, le habían pasado 2, 3, 4 días, y el cuerpo de Lázaro ya empezaba a largar olor. ¿Pasó eso con Jesús? No. Jesús murió un viernes, descansó el sábado, y el primer día de la semana, sabemos, resucita. Pero Jesús, el cuerpo de Jesús no vio corrupción. El cuerpo de Jesús era un cuerpo puro, era un cuerpo santo, era un cuerpo sin pecado. Y el cuerpo de Jesús no se corrompió. Jesús resucitó el tercer día porque estaba profetizado en la Biblia de que así iba a ser. Y por ejemplo, el libro de Hechos, Pedro, luego de recibir el Espíritu Santo prometido por Jesús, Jesús dijo: yo me voy, pero yo no les dejo solo a ustedes, va a descender a ustedes el Espíritu Santo. Pedro, luego de recibir el Espíritu Santo, predica un sermón poderoso ahí a las personas que estaban en la fiesta del Pentecostés. Y Pedro cita este versículo, aplicándolo a la resurrección de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 27, Pedro dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, que también es sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro cita el versículo de Salmo 16:10, aplicándolo a la resurrección de Jesús. Y hemos leído cientos de pasajes acerca de promesas de Dios, profecías de Dios, y cómo vemos su cumplimiento en el futuro, en el tiempo que se tenía que cumplir, ¿no? Entonces, hay otras promesas bíblicas que también Dios las había profetizado en el Antiguo Testamento y se cumplieron en el Nuevo. Pero también hay promesas o profecías de Dios que aún no se han cumplido. Aún no se han cumplido. Por ejemplo, Jesús dijo: yo me voy, pero vendré otra vez. ¿Se cumplió eso, no? Jesús se fue hace unos 2000 años y aún no ha regresado. Pero debemos confiar de que Jesús dijo que va a volver. Va a volver. El día y la hora nadie lo sabe, pero de que Jesús vuelve, va a volver. Dice que en la Biblia que luego de Jesús haber muerto, haber sido justamente colocado en el sepulcro, Jesús resucita, Jesús se aparece con los discípulos tiempo después en el Monte de los Olivos, y Jesús les deja allí a ellos la gran comisión, ¿no? De ir, de predicar el Evangelio a todas las naciones,
enséñenles, dice Jesús, todo lo que yo les enseñé a ustedes, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice que Jesús ascendió y se fue. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Y también en Mateo 28, ¿no? 19 en adelante. Como Jesús se le aparece a ellos y le deja la gran comisión. Vayan a todas las naciones, prediquen el Evangelio, que la gente se bautiza, que se bautice la gente, enséñenle todo lo que yo les enseño a ustedes. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice que cuando Jesús dejó esta comisión, fue tomado en una nube y se fue ascendiendo al cielo y se fue. Y de aquel entonces aún Jesús no ha regresado. Dice que a la gente que estaba viendo cómo Jesús ascendía al cielo y se iba, se le aparecieron dos ángeles. Y estos ángeles le dijeron así, este es Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo y se va. Así vendrá como ustedes lo están viendo, ir al cielo. Y en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1, acá es el mismo Jesús que está hablando. Y Jesús te dice a vos, me dice a mí en esta hora, en este panorama a nivel mundial que se vive, una pandemia, crisis, ¿no? Económicas, enfermedades, familiares que mueren, ¿no? Producto de este virus que hoy en día estamos afrontando y demás. Jesús, en medio de la crisis, Jesús quiere dar solución a los problemas, quiere dar paz en el problema. Jesús dice, ¿no? En la Biblia, mis paz les dejo, mi paz les doy. Yo no le doy la paz que el mundo da. Jesús da otra paz, que en realidad sí da paz. Pero Jesús, eh, en estos textos que vamos a leer, Jesús anuncia que Él se va a ir. Se va a ir y los iba a dejar a los apóstoles. Los apóstoles empiezan a poner tristes, ¿no? Pero ¿cómo que te vas? Y los discípulos tristes porque Jesús dijo yo me voy. Pero tranquilo porque yo no lo dejo a ustedes solos, sino queda con ustedes el Espíritu Santo de Jesús. Les anuncia esto. Pero luego de Jesús decirle de que se iba a ir, iba a morir, iba a resucitar y se iba a ir, Jesús les dice, porque sabía que los discípulos estaban tristes por este mensaje de que Él se iba a ir y ya no iba a estar con ellos. Jesús les dice en San Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Jesús les dice a los discípulos, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús te habla a vos y me habla a mí también, y Jesús dice, no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? ¿Crees también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, me voy a preparar lugar para usted. Jesús está preparando lugar para nosotros. Está haciendo una obra ahí de juicio, nos dice la Biblia. Jesús está preparando todo. Dice, prepararé lugar para ustedes. Dice, vendré otra vez. Los tomaré a mí mismo para donde yo estoy ahora, ustedes también estén. Entonces Jesús se fue. Hace casi 2000 años Jesús se fue y aún no ha regresado. Jesús se fue. Y no ha regresado. Han pasado no 200 años, no 500 años, 1000 años. Han pasado casi 2000 años de esto y Jesús aún no ha regresado. Pero acabamos de leer cientos de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, cómo se cumplieron en el Nuevo. Y de paso hay también muchos textos en el Nuevo Testamento acerca de profecías, palabras de Jesús que se cumplieron también en estos tiempos. Ahora falta esta profecía que se cumpla, ¿no? Esta promesa de Jesús de irse, se fue. Dice, y si me fuere, dijo Jesús, les prepararé el lugar y vendré otra vez a buscarlo. Entonces Jesús se fue. Pero falta la promesa de Jesús de volver a buscar a su pueblo. Y Jesús quiere que vos y que yo estemos preparados para el encuentro con Él. Dice, hay imágenes y más, prepárate para el encuentro con tu Dios. Entonces, este texto bíblico, el mundo nos da señales, la Biblia nos cuenta de esas señales, el mundo nos habla del Dios que se aproxima. Entonces Dios está pronto a venir, las señales lo dicen, la Biblia lo dice. ¿Y qué estás haciendo vos? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy preparando por el regreso de Jesús? ¿Qué estamos haciendo? Ni siquiera por ahí estamos leyendo la Biblia, ni siquiera estamos orando, ni siquiera levantamos los ojos cuando nos despertamos y le damos gracias a Dios por la vida que nos da. En esta hora te animo, y me animo a mí también, ¿no? De ponerme las pilas, como se dice, estudiar más la Biblia,
compartir con otros todas estas esperanzas y promesas de Dios y que podamos disfrutar. Porque estas son promesas de Dios y son buenas nuevas. El Evangelio, el Nuevo Testamento, el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Vos no tenés que sufrir la muerte, Jesús la sufrió por vos. Hacés cosas malas, sos pecador y te equivocás mucho, bueno, Jesús vivió una vida perfecta en tu lugar. Jesús quiere que vos te acerques a Él y reclames esa muerte que Él sufrió por vos, esa vida perfecta que Él justamente vivió en tu lugar. Entonces los que aceptan a Jesús como Salvador ya no van a morir. O sea, podemos sufrir la muerte aquí, que todos conocemos, ¿no? Que pasa, llegamos por ahí a los 80 años, 85 y bueno, morimos. Bueno, pero la Biblia deja una promesa de que los muertos en Cristo van a resucitar. Y en la segunda venida de Jesús, Él va a levantar a esa gente de los sepulcros y se lo va a llevar al cielo. Esas son las buenas nuevas, esas son las promesas de Dios. Te animo a meditar en todos los textos del Antiguo Testamento que acabo de repasar y repasamos juntos y cómo vimos su cumplimiento. Y este texto bíblico que cité, el último, San Juan 14, 1 al 3, es una promesa bíblica de Dios del regreso de Jesús. Aún no se ha cumplido esta promesa bíblica. Todas las otras que repasamos se cumplieron en Jesús. Esta promesa bíblica de que Jesús se va, pero va a volver a buscarnos, aún no se ha cumplido, pero yo estoy seguro y espero que vos también estés seguros de que se va a cumplir. No sabemos el día, la hora del regreso de Jesús, no lo sabemos, pero te animo en esta hora que puedas meditar en esto, que puedas tomar decisiones de vida eterna, tomar decisiones de estudio de la Biblia, ¿por qué no después de estudiar la Biblia bautizarte? Y es interesante lo que la Biblia dice acerca del bautismo. Por ejemplo, lo encontramos en el libro de Gálatas, qué pasa con la gente que se bautiza, ¿no? En Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice aquí el apóstol Pablo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿De qué estás vestido? Estás vestido de Cristo. Te vas a aparecer en el cielo, por ahí el Padre te ve vos. Ah, estás vestido de Cristo. Es el Padre, ¿no? O los ángeles. O los ángeles en el cielo. Estás vestido de Jesús. No hay condenación para los que están vestidos en Jesús. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces te animo a meditar en todo esto que acabamos de repasar, a tomar decisiones de vida eterna. Si aún no estás estudiando la Biblia, que empieces a estudiar y que tomes decisiones de bautismo, que tomes decisiones de vida eterna y que te prepares y que vos seas parte de ese pueblo que Jesús está pronto a venir a buscar. Así que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que bueno, este es el primer tema que vamos a estar compartiendo. Este lunes vamos a estar subiendo este tema y estamos martes, miércoles, jueves y viernes el último tema. Así que te animo a que puedas seguir estudiando la Biblia y tomes decisiones para vida eterna ahora que estás vivo y las puedes tomar. Así que bueno, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y muchas bendiciones.